Cordial saludo a todas las personas que nos siguen a través de nuestra página de YouTube de Reuma Javeriana. El día de hoy les traemos una charla y muy interesante acerca de la infección por el virus del herpes zóster en pacientes con enfermedades autoinmunes. Quien les habla, Juan David Urriago, Fellow de Reumatología de segundo año, y esta presentación estará a cargo del doctor Deiner Muñoz. El doctor Deiner es actualmente residente de medicina interna de la Pontificia Universidad Javeriana y nos va a acompañar pues en este encuentro. Doctor Deiner, muchas gracias por estar acá con nosotros y el micrófono es suyo. Doctor Juan David, muchas gracias y buenos días. También doy un saludo de bienvenida a quienes nos siguen en el canal institucional. Y bueno, vamos a iniciar el tema de herpes zóster en pacientes con enfermedad autoinmune. Entonces, para esto vamos a hablar de que las infecciones son una de las causas más comunes de mortalidad en pacientes con enfermedades autoinmunes. En estos pacientes, la susceptibilidad a las infecciones virales es mayor, identificándose el herpes zóster en hasta cerca del 40% de los casos. Y el herpes zóster, pues, es una enfermedad neurocutánea causada por la reactivación de la varicela zóster latente. Generalmente ocurre años o décadas después de la infección primaria. Vamos a hablar un poco de epidemiología. Recordemos que la incidencia general de la enfermedad es de 3,4 a 4,4 por 1000 personas al año. Una incidencia de herpes zóster en el lupus eritematoso sistémico que puede ir desde el 6,4 al 32 por cada 1000 pacientes al año, con una prevalencia también de la enfermedad en el lupus del 13 al 46,6%. En pacientes con artritis reumatoide, este riesgo de padecer de la enfermedad se incrementa 2 a 3 veces y una edad promedio de padecimiento también del herpes zóster está entre los 39 años, más o menos 13 años, con casos que pueden llegar a superar incluso los 80. La relación el predominio pues está en la raza blanca y en mujeres. La mayoría de los eventos del herpes zóster ocurren después de los 5 años posterior al diagnóstico, en este caso del lupus eritematoso sistémico, con una tasa de recurrencia de la enfermedad por herpes zóster después de 8 años en aproximadamente 6,2%. Los pacientes inmunocomprometidos experimentan una tasa de recurrencia 2,4 veces mayores que en pacientes sin enfermedad autoinmune. Vamos a recordar un poco sobre el virus de la varicela zóster. Pues es un virus envuelto que contiene ADN de doble cadena y pertenece a la familia de los herpes virus alfa. Infecta a células epiteliales, a linfocitos T y a neuronas ganglionares. Los herpes virus alfa poseen numerosos genes que codifican glicoproteínas B, C, que llegan hasta la glicoproteína N. Y esto es importante porque en el virus de la varicela zóster la glicoproteína E es indispensable para su crecimiento. Como vemos en la gráfica de la derecha, posterior a que el virus ingresa al tracto respiratorio superior, estos tienen una replicación inicial a nivel del tracto respiratorio y posteriormente vía hematógena por infección de los linfocitos T se disemina y llega a la epidermis, conllevando a producir las lesiones vesiculares características de la enfermedad. Posterior a esto, un tiempo de incubación y de desarrollo de la enfermedad entre los 10 a los 21 días, el virus de forma retrógrada ingresa a la neurona ganglionar sensorial del cordón posterior, donde produce una infección latente. Tiempo después, cuando hay disminución de la inmunidad celular, esta enfermedad puede reactivarse y de forma anterograda llegar a producir lesiones en los dermatomas previamente inervados por estos nervios. Todo esto pues tiene gran relevancia dependiendo también del contexto inmune de los pacientes de lupus y de artritis reumatoide, entre otros. Entonces, acá tenemos la infección primaria, predominantemente en la infancia, que llega a producir la infección latente a nivel de ganglio de la raíz dorsal. Y posterior a la reactivación de la infección, pues produce las lesiones cutáneas que predominantemente se presentan a nivel torácico. Aproximadamente el 99,5% de los adultos mayores a 40 años muestran evidencia serológica de infección por virus de varicela zóster y una de cada tres casos sufre la enfermedad a lo largo de su vida. No solamente esto, no solamente la manifestación cutánea, también tenemos una vasculopatía generada por la enfermedad. El virus de la varicela zóster es el único virus que se replica en las arterias y causa daño vascular en humanos. Puede desencadenar arteritis de células gigantes y también se ha descrito como generadora de accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo que sucede? El virus
a través de la fibra nerviosa, llega a la capa adventicia arterial y eso produce una disminución en lo que es el ligando de muerte programada tipo 1 o PDL1, que con su disminución, junto con un factor desencadenante de inflamación, como lo son la interleuquina 8 y la interleuquina 6, hacen una quimiotaxis de los neutrófilos y esa quimiotaxis, junto con una estimulación de los macrófagos para su maduración a este nivel, producen metaloproteasas que destruyen como tal el vaso y pueden incluso hacer un proceso de vasculitis junto con degradación de la célula endotelial y producir todo lo que desencadena en los accidentes cerebrovasculares. No solamente lo anterior, sino que existen factores de riesgos para padecer la enfermedad. Entre esos se han descrito la edad, enfermedades que afectan al sistema inmune como artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, en los pacientes que son inmunosuprimidos, que están en contexto de trasplante de médula ósea o trasplante de órgano sólido, que padecen de enfermedades hematológicas, oncológicas y que tienen el padecimiento de enfermedad por VIH o SIDA. También el uso de medicamentos inmunosupresores como quimioterapia, corticoides, que se ha descrito como veremos más adelante, que incrementan con unas dosis más altas del mismo y el uso de biológicos. También otros factores descritos es el ser mujer, el ser de raza blanca, tener parientes consanguíneos de primer grado con antecedentes de la enfermedad, padecer de enfermedad inflamatoria como lo es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, padecer de diabetes, enfermedad renal crónica, comorbilidades como EPOC, asma. Incluso se ha descrito la presencia de la enfermedad de pacientes con depresión y trastornos psiquiátricos como también un factor de gran importancia al trauma físico. Entonces, en esto, la ITSA nos hace una revisión y un metaanálisis de los factores de riesgo y nos describe, como ya lo hemos pues, descrito previamente, que hay unas características innatas que están en relación con la historia familiar, la edad, el sexo, la inmunosupresión, el padecer de VIH, malignidad, comorbilidades en el contexto inmune como lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, comorbilidades adicionales como el asma, diabetes, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el trauma físico, el estrés psicológico. Y también nos hacen una revisión sistemática y un metaanálisis de otros factores que pueden estar implicados en el riesgo de padecer de herpes zóster. En este se describe la psoriasis, la diabetes, la depresión, la enfermedad cardiovascular y musculoesquelética, el lupus, la artritis reumatoide, incluso los pacientes que han requerido trasplante. Y también se describe el uso de medicamentos como inmunosupresores tipo ciclofosfamida, micofenolato mofetilo y prednisona, como medicamentos muy asociados al riesgo de padecer de herpes zóster. La clínica se presenta con una erupción vesicular limitada a uno o más dermatomas y puede durar entre 7 a 10 días. Como se ve en la foto 1 de la izquierda, tenemos un herpes zóster óptico con compromiso hemifacial y el pabellón articular. Tenemos en la imagen del centro un herpes zóster diseminado con compromiso en rostro y en la derecha que compromete el tronco. Esto es, pues, digamos, muy presuntivo de la enfermedad. La mayor afectación de la piel se produce a nivel anterior y posterior del tórax. Y como tal, hay distintas complicaciones y es por lo cual es muy relevante el manejo del herpes zóster. Entre ellas se describen la neuralgia posherpética, la sobreinfección bacteriana, el herpes zóster diseminado con meningoencefalitis, el herpes zóster oftálmico, compromisos vasculares, como lo escribimos previamente en el contexto de la ACV, la disfunción intestinal y el síndrome de Raynaud. Recordemos, el síndrome de Raynaud es cuando se afecta por el compromiso por el herpes, el nervio facial, y eso además del dolor producido por la enfermedad nos puede producir debilidad muscular y asimetría facial que puede llegar a producir incomodidad y pues malestar para el paciente. Entonces, herpes zóster en enfermedades autoinmunes. En este gráfico, en las áreas rojas, se evidencia que hay una mayor incidencia de herpes zóster en estas enfermedades, como lo podemos ver en el contexto del lupus eritematoso sistémico, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis reumatoidea, y se nota que, a diferencia del lupus, se presenta por encima de los 61 años y que puede incluso presentarse hasta por encima de los 85 años. Herpes zóster y lupus eritematoso sistémico, hay estudios que han descrito su correlación incluso con contextos sociodemográficos, pero en esta gráfica traemos a resaltar de que el sexo y la edad son un factor que pueden predisponer como tal
una mayor incidencia del mismo, de lo que es el herpes zóster, viendo que en comparativo con unas enfermedades musculoesqueléticas no inflamatorias, pues presenta una mayor incidencia. Y esto se denota en la gráfica, en la cual con el paso de los años, llegando hasta cerca de los 80, hay una mayor cantidad de pacientes con padecimiento de la enfermedad del herpes zóster en el contexto del lupus eritematoso sistémico, a diferencia de las enfermedades musculoesqueléticas no inflamatorias. En este modelo, el uso de prednisolona o micofenolato mofetilo fue predictivo de herpes zóster incidente, como resaltan en el hazard ratio, en la prednisona de 2.29 con un adecuado intervalo de confianza y el micofenolato. Vamos a ver más adelante que el uso de medicamentos inmunosupresores predisponen a una presentación de la enfermedad por herpes. Y no solamente en el lupus, sino también en la enfermedad inflamatoria intestinal. Recordemos que esta enfermedad es el resultado de una respuesta inmunitaria desregulada a la microbiota intestinal en huéspedes genéticamente susceptibles. En estos pacientes, la reactivación del herpes zóster se ve con cierta frecuencia. La incidencia puede llegar a ser de 6,6 casos por 1.000 personas año, con una mayor incidencia por encima de los 50 años. Y dados estos contextos, se recomienda iniciar vacunación para el herpes zóster en pacientes con enfermedad inflamatoria por debajo de los 50. Ahora bien, el tratamiento de la enfermedad autoinmune y su relación con el herpes zóster. Entonces, en este estudio llevado por Winthrop, se describen las características basales de modificadores de la enfermedad o de los pacientes quienes fueron sometidos en el contexto de la artritis reumatoide, de la enfermedad inflamatoria intestinal, psoriasis, artritis psoriásicas, del uso de medicamentos que modifican la enfermedad y antagonistas del factor necrosis tumoral. Para eso se hizo un uso comparativo de los medicamentos. Se prescribió adalimumab, etanercept, infliximab. Los DIMARs no biológicos como la hidroxicloroquina, la flunamida, la sulfasalazina, el metrotexate, entre otros descritos. Y como vemos en la gráfica, vemos que en el contexto general de la enfermedad se ve que se presentan un número de eventos mayores en los pacientes quienes sufren de enfermedades autoinmunes. Y por ende, el uso de glucocorticoide a una mayor concentración se evidenció que predisponía a una incidencia mayor del padecimiento del herpes zóster. También que las tasas de incidencia brutas para la enfermedad fueron más altas y para artritis reumatoide y más bajas para la corte de otras enfermedades como la psoriasis y artritis psoriásica. Dosis más altas de glucocorticoides por encima de los 10 miligramos se asociaron con un riesgo significativamente mayor de la enfermedad por herpes zóster. Esto es el tratamiento ya en artritis reumatoide, pues que existe un aumento significativo del riesgo de padecer herpes zóster con el uso del anti-TNF y de producir herpes zóster grave entre el 4 al 20,9%. De estos, los anti-TNF presentaron un 7% de esta cantidad y los fármacos modificadores de la enfermedad llegaron a ser un poco menores con 5,5, pero de gran relevancia en el contexto de un herpes zóster grave, por lo cual el riesgo mayor de activación del herpes zóster se presentó más con el uso de infliximab. En este estudio también se quiso objetivar el riesgo de herpes zóster asociado a los anti-TNF-alfa, que se dio como resultado, como hallazgos, que existe un mayor riesgo de herpes zóster asociado al uso de biológicos frente al uso de fármacos modificadores de la enfermedad. Y en este contexto también se corrobora de que el uso de infliximab se asocia con una mayor medida de padecimiento del herpes zóster. En el contexto de la relación del tratamiento del lupus eritematoso sistémico con el herpes zóster, se describe que en pacientes con el lupus eritematoso sistémico, la respuesta inmune mediada por células contra el virus de la varicela es reducida, lo que predispone al desarrollo del herpes. Este riesgo incrementa aún más en pacientes que reciben manejo inmunosupresor. Y esto se denota en la siguiente gráfica, en donde hay un valor ajustado del odds ratio en la parte superior con el uso de corticoides orales, seguido por el uso de metilprednisolona, de hidrocortisona, que conllevan a incrementar el riesgo de padecer el herpes zóster. Y es relevante que cuando se hace una combinación de tratamientos de inmunosupresión, cuando se utiliza más de uno o incluso por encima de los 4, pues es estadísticamente significativo de que puede llegar a producir la enfermedad con mayor probabilidad. También las concentraciones altas de estos medicamentos, en el caso de corticosteroides orales o hidroxicloroquina, se ha visto que en el análisis uni y multivariado, pues muestra que
presentan más altas tasas de producir el desarrollo de la enfermedad para los corticosteroides orales y para la hidroxicloroquina. En relación a la vacunación, tenemos un desarrollo con la vacuna Varivax, que es una vacuna viva atenuada de la cepa Oca-Merck del virus de la varicela. Y para el año 2006 se produce el Zostavac. Esta, a diferencia del anterior, tiene una potencia de 14 veces mayor que el Varivax. Pero en el contexto ya del paciente suprimido, inmunocomprometido, pues vemos que se produce la vacuna Shingrix, que es una vacuna recombinante contra el herpes zóster. Lo importante en ella es que contiene una glicoproteína E recombinante que, como lo describíamos anteriormente, pues es importante para la replicación del virus y un componente adyuvante. Se recomienda la vacunación contra el herpes zóster antes de que los pacientes comiencen una terapia biológica con fármacos modificables de la enfermedad. ¿Y por qué es importante no solamente la vacuna, sino también hacer un refuerzo de la misma? Se conoce que en personas jóvenes la presencia pues, de una buena inmunidad protectora pues, predispone a que la incidencia de la enfermedad no se presente con tanta frecuencia, pero a medida que pasa el tiempo, los niveles de anticuerpos específicos frente al virus de la varicela zoster se mantienen relativamente estables con la edad y no parecen correlacionarse con la protección frente a la misma, frente a esta enfermedad. Pero el envejecimiento conlleva a una disminución de las respuestas de las células T. Es así que es necesario el segundo refuerzo, ya que la inmunidad celular frente al virus pues reducirá la reactivación y la gravedad de la enfermedad. Hablando de la vacuna de Shingrix, pues que recordemos una vacuna recombinante contra el herpes zóster, que contiene este antígeno de glicoproteína E del virus de la varicela y un adyuvante como es el AS01B basado en el liposoma. Estos, digamos, compuestos conllevan a que esta vacuna recombinante reduzca la duración del dolor asociado al herpes zóster y mejore la calidad de vida del paciente al reducir la necesidad de analgésicos, incluso en casos de que se haga una interrupción. Como vemos en la parte de los beneficios, pues protege contra la enfermedad, hace una prevención relacionada a las complicaciones por el herpes zóster y también conlleva una reducción de los gastos en salud pública. Tenemos este antígeno de glicoproteína E junto, pues que produce como una especificidad de la respuesta inmunitaria asociado al sistema adyuvante que es el AS01B, potencia y modula la respuesta inmune frente a la glicoproteína E. ¿Qué indicaciones tenemos de la vacuna? Está indicada para personas mayores de 50 años, para pacientes mayores de 18 años con enfermedades que incrementen el riesgo de padecer herpes zóster, inmunosuprimidos, enfermedades reumáticas como lupus eritematoso sistémico, artritis, como también la consideración de que los pacientes vacunados tienen menos probabilidades de tener eventos posteriores de la enfermedad que los no vacunados. ¿Y cómo se da pues, a entender esta protección contra el herpes zóster? Se llevaron a cabo dos estudios, lo que es el SOE 50 y el SOE 70, en los cuales se realizaron estudios controlados con placebo en 18 países, con poblaciones mayores de 50 años y mayores de 70 años respectivamente, una cantidad importante de pacientes y con resultados de que la vacuna muestra eficacias para mayores de 50 años del 97,2% y para los mayores de 70 años del 89,8%. Por ende, hasta el año 10 post-vacunación, 89% de eficacia contra el herpes zóster fue demostrada con el uso de las vacunas. Estos estudios consolidan la recomendación de que la vacuna Shingrix en adultos por encima de los 50 años, especialmente en mayores de 70, pues debido a la disminución de la inmunidad relacionada con la edad, es recomendada para la aplicación. Entonces, pacientes por encima de los 50 años, inmunocompetentes, adultos o inmunocomprometidos que tengan estas enfermedades inmunes o por encima de los 18 años que tengan la enfermedad, pues se recomienda el uso de la vacunación. Y esto se demuestra que son seguras y que no tienen pues efectos adicionales más que la prevención de la enfermedad, que es lo que se está buscando con la vacunación. La pauta vacunal que se presenta en adultos sanos por encima de los 50 años es una dosis inicial y una segunda dosis a partir de los 2 meses, que puede llegar hasta los 6. Y en sujetos por encima de los 18 años con riesgo incrementado también la primera dosis y una dosis de refuerzo por encima de los 2 meses o en lo posible en esa temporalidad. Como lo dice la Asociación Colombiana de Reumatología, en las vacunas indicadas para pacientes con inmunosupresión,
La vacuna recombinante contra la varicela zóster está recomendada para los pacientes con enfermedades reumáticas por encima de los 18 años que estén tomando medicamentos inmunosupresores o adultos de 50 años o más. Su dosis inicial y la dosis de refuerzo 2 a 6 meses. Mensajes para llevar a casa. El padecimiento del herpes zóster secundario a infección previa por el virus de la varicela, pues en pacientes inmunocomprometidos, es de gran relevancia, dada la morbimortalidad que presenta este grupo de pacientes. Existen factores de riesgos identificados como lo son la edad, el ser mujer, la raza blanca, el padecimiento de ciertas enfermedades también en el contexto inmune, como también el uso de algunos medicamentos. Entre esos, los tratamientos inmunosupresores como los corticosteroides y los medicamentos biológicos aumentan el riesgo de presentación del herpes zóster. Por último, la vacunación contra la enfermedad es esencial en pacientes con enfermedades autoinmunes. Se recomienda la vacuna recombinante Shingrix, que ha demostrado reducir el riesgo de herpes zóster y sus complicaciones. Muchas gracias, doctor Deiner. Una charla muy ilustrativa y estamos de acuerdo con que de pronto los clínicos en el día a día, con el afán que trae la práctica diaria de la medicina, sobre todo en el contexto del paciente ambulatorio, pues podemos olvidar este tema de las vacunas, que hace parte, por supuesto, del manejo integral que deben tener nuestros pacientes, sobre todo, como lo mencionaba usted, nuestros pacientes con enfermedades reumáticas, autoinmunes y sistémicas que ya de por sí tienen un riesgo aumentado derivado de su enfermedad, pero también de muchos de los tratamientos inmunosupresores que reciben. Entonces creo que es una charla muy interesante y que nos permite nuevamente tener conciencia de la importancia de este tema de la vacunación. Muchas gracias, doctor Deiner, y les enviamos a todas las personas que nos siguieron hasta este punto un cordial saludo y nos veremos en una próxima ocasión.